Y ahora vamos a revisar lo que hoy es tema de conversación en el país hermano Chile. Lucía López nos da el reporte a esta hora. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Ayer dábamos cuenta de esta noticia, ¿no es cierto?, que a partir de una investigación de Contraloría informaba de 84 casos, 84 pacientes que estaban en la lista de espera de trasplantes que no habrían recibido precisamente el órgano para proceder a ese trasplante y que por el contrario, personas pacientes del hospital UC Christus que no estaban en la lista inmediata de espera de donación de órganos, sí habrían tenido acceso a esos trasplantes. Se hablaba de trasplantes o donaciones privilegiadas. Por otro lado, el posible tráfico de influencias, dado que el funcionario que está a cargo de la Coordinación Nacional del Sistema de Trasplantes es un hepatólogo que forma parte de la red precisamente UC Christus. Bueno, el mismo hospital ha emitido un comunicado de prensa señalando que está a disposición de las autoridades para aclarar, pero que es importante precisar que de acuerdo con la ley de trasplante vigente, el listado nacional de receptores de órganos es responsabilidad del Instituto de Salud Pública y su ordenamiento se efectúa en base a criterios internacionalmente validados y consensuados. Además, se hace cargo precisamente de estos 84 pacientes que habrían recibido órganos y que eran pacientes precisamente del hospital. Dice, las derivaciones a las que se hace mención autorizadas por FONASA fueron para realizar trasplante con donante vivo, dado que UC Christus es la única institución en Chile que cuenta con un programa en donante hepático vivo en adultos. Parte de lo que dice este comunicado emanado desde el hospital UC Christus, pero ¿quién finalmente tiene que tener la última palabra o quién nos puede dar más explicaciones respecto de qué es lo que ha sucedido hasta ahora y si hay claras irregularidades como las que se esbozaban en el documento de la Contraloría? Es el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, subsecretario, por recibirnos. Cuéntenos, ¿qué es lo que se puede desprender de la información que entrega Contraloría? Bueno, primero decir que para nosotros los informes y las investigaciones que hace Contraloría son muy importantes porque nos permiten mejorar, siempre hay espacios de mejora en todos los procesos. En el caso de trasplante, nosotros tenemos en Chile un plan de trasplante, un programa, una política de trasplante de 30 años que progresivamente ha ido aumentando el número de trasplantes y el número de donantes. La auditoría que hace la Contraloría, y particularmente en relación a los 84 pacientes, en realidad no es la interpretación que se ha dado en la prensa. Ahí hay un proceso que es distinto. Cuando aparece un donante, entendemos que un donante puede donar varios órganos y por lo tanto hay que contactar a las personas. El ISP tiene una lista de espera que se maneja con criterios muy rigurosos internacionales, en donde los pacientes están codificados. De manera que las personas no pueden ver directamente, salvo los que tengan acceso, a el nombre de las personas. Es una lista, por lo tanto, muy cautelada. Cuando aparece un donante, se informa de parte del equipo receptor que está extrayendo, con posibilidad de extraer ese órgano, informa al ISP, el ISP activa la información a la Coordinación Nacional del Trasplante y se empieza por la lista a ubicar los hospitales a los cuales pertenecen esos pacientes. De tal manera que en un periodo que tiene que ser muy corto, de 4 horas o un poquito más, porque los órganos extraídos se echan a perder, entonces en un tiempo muy corto hay una búsqueda del receptor, de la persona que está esperando un órgano, de tal manera que se llama al hospital, el hospital ubica al paciente, los equipos técnicos clínicos evalúan a ese paciente si está o no en condiciones en ese momento de ser trasplantado. Ya, ¿y qué habría pasado aquí entonces que esos pacientes que estaban en la lista no recibieron el trasplante? Entonces, lo que pasa es que muchas veces, y eso es rutinario, un paciente, si lo llaman ahora, o tiene una complicación, o está con un cuadro gripal, o con otros cuadros que clínicamente está en condiciones en ese momento de recibir un trasplante. Y se tiene que seguir en la lista hasta que se van encontrando los pacientes que están en condiciones de ser trasplantados. En este caso particular de la foto que tomó la auditoría, se contactó a 195 pacientes
de los cuales se pudo trasplantar por la cantidad de órganos que había a 13. De esos 13, 10 estaban en los primeros lugares, otros 3 en otros lugares. Lo que pasó acá es que, según el protocolo, se tiene que informar la razón de por qué no pudo ser trasplantado esa persona. Y ese es el informe que no está, de 84 personas que debieron contactadas, no fueron operadas por razones básicamente clínicas. Ya, perdón, una explicación que es necesaria dar, dado que aquí hay un hospital en particular cuyos pacientes aparecen, yo voy a decir entre comillas, beneficiados, porque sabemos que todos están pasando una situación crítica, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica que todos deriven precisamente a este hospital? ¿Por qué no nos explica la situación del único programa de donantes vivos, que es la explicación que da el hospital? No, los pacientes que finalmente se intervinieron son de varios hospitales. De manera que aquí no hay una... Lo que a mí me interesa básicamente es aclarar que el proceso de manejo de la lista de espera es absolutamente transparente y que los protocolos que están establecidos se siguen estrictamente. ¿Y por qué, perdón, Contraloría habla de estos pacientes que se derivan a este hospital y menciona además al hepatólogo que forma parte tanto del plan como del Hospital UC Cristo? Ese es otro tema por el cual nosotros hicimos un sumario antes de la investigación de la Contraloría. El fiscal encontró que había algunas irregularidades que podían ser causal de algún proceso que no estaba bien y por lo tanto hizo una denuncia a la Fiscalía y eso es un proceso que está en marcha. Perdón, ¿en qué consiste ese proceso? Es una investigación que está llevando un investigador para precisar faltas o administrativas o de otro tipo en el proceso de trasplante, particularmente en relación a la actuación de del que entonces era coordinador de trasplante, que ya no lo es. A raíz de ese sumario, el fiscal nos solicitó separar del cargo a esa persona, eso fue ya el año pasado, eso es lo que hicimos, hoy día tenemos otro coordinador nacional de trasplante, de manera que ese proceso está bajo la investigación tanto del sumario como de la Fiscalía. Perfecto, perdón. ¿Y esa investigación tiene relación con estos pacientes que se habrían derivado al Hospital UC Cristo? Ahí tendrá que aparecer esa información si efectivamente hubo dolo, hubo alguna actuación que no corresponda a lo que está establecido, pero en definitiva lo que la Contraloría dice es que una foto, de esa foto 13 personas fueron trasplantadas, las 84 personas no es que no hayan sido rechazadas, sino que no estaban en condiciones en ese momento de recibir un trasplante y lo que faltó es un informe que debe hacer el equipo técnico clínico de informar por papel al ISP la razón por la cual no pudo ser trasplantado, de manera que no hubo aquí una acción de decir, mire, de estas 84 personas no las vamos a trasplantar por razones distintas que no sea por razones clínicas. Perfecto, entonces, si entiendo bien, y vamos a tratar de resumir este caso, es un caso que se divide en dos partes. Así es. Una parte es por qué los pacientes que estaban en la lista no recibieron el trasplante. Y la explicación es, no recibieron el trasplante porque no estaban en condiciones clínicas para recibirlo en el momento en el que se podía realizar el trasplante porque el órgano tiene una duración. Y los 84 son aquellos que no llegó un informe que debe llegar, y esa es la irregularidad que la Contraloría destaca, no justificación del por qué no se trasplantó. Perfecto, porque son más de 100 en realidad. 195 personas en ese caso particular que hubo que contactar para seleccionar las personas que en ese momento estaban en condiciones de trasplante. Por lo tanto, de la mayor parte de esas personas contactadas efectivamente se cumplió con la indicación de decir por qué no se trasplantó, salvo en 84 pacientes. Perfecto, esos son los 84 pacientes. Por otro lado es qué pasó con esos órganos y esa es la investigación que sigue la justicia respecto de si podría haber una responsabilidad ahí en este médico hepatólogo en particular. Claro, pero son momentos distintos. La Contraloría toma una fotografía de un periodo y que da cuenta de esta situación que comentamos del manejo de estas personas, entre otras varias otras observaciones que ya estamos respondiendo, estamos desde hace un tiempo ya implementando. Y otro tema es qué es lo que pasó efectivamente en relación a si hubo o no hubo conflicto de interés, y ese conflicto de interés determinó algún privilegio o no, pero no de ninguna manera en el manejo de la lista de espera.
Perfecto. Y eso, usted dice, es otro momento, quiere decir que no está relacionado con los órganos que no se pudieron trasplantar en ese momento para los pacientes, los 84. Efectivamente. Perfecto. Ahora, ¿cómo se explica usted que la Contraloría, o explíquenos usted en realidad si estamos entendiendo mal, la Contraloría mezcla información o no se interpreta bien esa información? Y se lo pregunto porque la Contraloría es el órgano que fiscaliza efectivamente el actuar del resto de las instituciones del Estado, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta concreta tiene que ver con que la Contraloría se equivoca también a hacer la lectura o la interpretación es la errada. No, de ninguna manera. La Contraloría lo que hace es objetivamente definir si los procesos que se están establecidos se siguen o no se siguen. Esa es la función de la Contraloría y efectivamente hubo un proceso, y entre otros, que no se siguen estrictamente y es lo que estamos mejorando. La Contraloría sí menciona que en relación a la presencia de este coordinador trasplante probablemente había conflicto de interés, lo menciona, pero la investigación respecto a eso está en otro ámbito, probablemente con mucha más profundidad y para determinar efectivamente si hay irregularidades administrativas o de otro tipo. Perfecto, finalmente, y dado que el tema de los trasplantes y la donación de órganos es un tema tan sensible, ¿no es cierto? Y en paralelo, nuestro sistema de trasplante es uno de los más destacados de Latinoamérica. ¿Cuál es el mensaje que da a partir de esta duda que se ha instalado igual en la opinión pública? Bueno, a nosotros nos interesa particularmente eso porque este programa es muy especial, tiene una trayectoria muy importante, efectivamente hemos logrado incrementar progresivamente anualmente el número de donantes y el número de trasplantes y se basa básicamente en la confianza. Por eso que esta situación nos parece grave en la medida que una explicación que no es exactamente la que corresponde puede afectar la confianza de las personas que puedan evitar o no donar o creer que la donación no está estrictamente establecida para dar equidad y transparencia precisamente a aquellas personas que están esperando un trasplante y que depende su vida de un trasplante. Esto es muy importante. El mensaje que queremos transmitir con toda claridad es que el manejo de la lista de espera de trasplante sigue siendo confiable, sigue siendo transparente y con protocolos estrictos que se siguen. Aquí no hay un caos en el manejo de la lista de espera y que de los pacientes que particularmente se han focalizado, la explicación es otra, ya la dimos, y no se han rechazado por razones distintas a la situación clínica que esos pacientes tenían en el momento en que podían haber sido trasplantados. Muchas gracias, subsecretario de Redes Asistenciales, entonces Osvaldo Salgado, por esta explicación. También nos permite llevar adelante ese mensaje y seguiremos atentos, por supuesto, el otro canal, el que tiene que ver con la justicia, para ver, por una parte, de qué manera se establecen responsabilidades o no en la persona que estaba a cargo, si había conflicto de interés, y por otro lado, lo que se sigue en Contraloría cuando se actualice la información también, para ser claros y transparentes con que aquello se sigue. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adelante.